Inglés también. Paul Braudel es su hijo. No te podría decir. Porque hay un prefacio que hace un tal Paul, supongo yo que es su hijo Paul Braudel en los tomos del Fondo de Cultura Económica. Porque habría que averiguar. Dice Braudel antes de Braudel, el nacimiento de un libro. Está en PDF. Tan específicamente no es tan grande. 100 páginas. ¿Ya? Vamos a tratar de una cosa. Ah, no, es su esposa, Paul Braudel. La esposa. Sí, Paul Braudel. Ese libro, ¿cómo se llama el libro? Sí. Mire la fecha. 1600, con el golpe, ¿no? A Jacobo II, creo que es. ¿Comitas? Ajá, la revolución del cosa. De los años. La manera de cómo se escribe la visión de la historia de los ingleses, ¿no? Otro de los grandes, Lectura perfecta. conjuntamente a Perry Anderson. Con Perry Anderson, de ese grupo es Edith Hotland, Perry Anderson, la época de oro de los historiadores ingleses que ya se terminó. ¿No? Ya se terminó, no sé, creo que ya falleció Perry, no sé. ¿Perry? Me parece que Perry Anderson, ya. Entonces, ya. Bueno, ¿de lectura o va a leer? Sí, un ratito, sí, unos 10 minutos. Ya. Siéntate por acá nomás. Examen de este curso, ¿no? Que es largo. Ya, entonces, ya, saca una hojita. Yo te por feudalismo. Muy bonito. Entonces, utilizo, miren, qué sencillo escribe, el término feudal en el sentido marxista. ¿Ya? ¿Se reconoce? ¿Ya? Por feudalismo entiendo, o sea, el estilo de Gil es más sencillo que el estilo de Braudel. ¿Ya? Entiendo un tipo de sociedad cuya base económica lo constituye la agricultura. Vamos a hacer ahora. ¿Correcto? Eso entienda por sistema feudal. Un sistema, ¿no? O un tipo de sociedad. Qué bonito, ¿eh? Tipo de sociedad. Un tipo de sociedad. Y la base de este tipo de sociedad es la agricultura. Hay 3 características más. Le doy toda la razón. Y cómo junta el poder, el análisis económico, social, en una página nada más. Yo siempre me gusta comprar fotocopia porque en la fotocopia usted, ¿no? Uno puede subrayar todo. ¿Sí o no? No me falles, no tienen que venir. Y argumento que no, ya estás viendo las consecuencias. No, ya está. La época 2 para recordar, ya. Tú vas a recordar, profesor, el epígrafe, eso se llama el epígrafe de la clase. El epígrafe. El epígrafe, profesor. Vivimos tiempos oscuros. Época de la
está monopolizado por una clase de terrateniente, buena. ¿Ya? El poder político, mira, esto es una característica de estructura económica, que diga social. Y ahora, el poder político, ¿ya? Cuyo poder político está monopolizado, ¿ya? Por una clase de terratenientes. Entonces, poder político, estamos resumiendo, los terratenientes. Esto ya tenemos dos, pero hay más. La masa de la población la forman los siervos, ¿ya? Cuya supervivencia depende del producto extraído de la explotación. Vamos a resumir. Tercera característica, ¿ya? Los explotados. Esta es una forma de resumir, ¿correcto? O sea, sí. Entender la idea central, o así se lee, entender la idea central. Y siempre hay que, cuando uno lee, siempre debe resumir, no solamente leer. Mientras leo, lo que estoy haciendo al empezar, este es mi ficha, ya. Y como somos creadores nosotros, y mi asistente académico del profesor Montes, me va a decir, profesor, vecinos siervos. Exactamente. Qué bonito. Falta todavía, todo es del feudalismo. Y lo dice una persona que sabe, ¿no? Esta escuela. A mí me dice Gustavo ahí, aprender con Gil, con Hotman, con Perry Anderson, y también, como no, con Dorado. Eso ya le ha quedado grabado. No hay historia total sin Braudel. Historia moderna sin Braudel. Entonces dice que los terratenientes viven de la renta pagada por los campesinos, ya sea en forma de comida o trabajo o en dinero. ¿No? ¿Se acuerdan? ¿Ya? Entonces, cuarta característica. ¿Ya? Ojo, esto es un resumen nomás. Entonces, ¿cómo podemos interpretar? Vuelvo a decir, ¿ya? Los terratenientes viven de la renta pagada por los campesinos. Y toda renta se divide en tres partes. La renta en producto o especies, ¿no? Por el uso de la tierra, ¿no? Por el uso de la tierra, ¿a cambio de qué? Los que están trabajando en las tierras del terrateniente, a cambio de trabajar en las tierras del terrateniente, tienen que darle pues lo que es el papa, por ejemplo. Ya, tal mes te voy a recoger las vacas, no, esa es renta en productos o especies. Equivalente a la mitad. Así es, tienes que pagar. Segundo, en trabajo, ¿no? En trabajo, o sea, trabajar las tierras del terrateniente. Y tercer tipo de renta, la renta en dinero, ¿ya? Que eso fue en los periodos de crisis del feudalismo, un periodo posterior, en la época del tránsito ya se empieza con trabajo y renta en trabajo y renta en especies. Después el terrateniente ya no va a querer eso, ahora va a querer directamente dinero. ¿Ves? ¿No? Esa forma de directamente dinero se acerca más ya a la introducción del capitalismo. ¿Ves? La historia tiene lógica, hay lógica. Entonces, ¿qué ponemos ahí? La famosa frase que siempre digo eso. Delito histórico. Apropiación. Delito histórico, si no le apropiación Del excedente. Eso, del excedente económico. Excedente económico. ¿Ya? Económico. A ver, ¿cuáles eran las tres formas de apropiación del excedente económico? Acabo de decir. Renta en Trabajo. Exacto. Especies, ¿no? En especies.
dinero. Exacto. Muy bien. 20. Qué bonito. Vamos a ver si hay una quinta característica. ¿Ya? Quinta característica. En una página nomás. El capital mercantil. Y la función del capital mercantil. Marcelo, tú no apuntas, Marcelo, estudiar las categorías, ¿no? Ustedes saben que a mí me gusta esto. ¿Por qué creen que me gusta? Porque es la forma de, ¿no?, cómo interpretar en una sola hojita. Ya, ¿cómo les preparo esto? ¿Ah? Y acá yo no traigo preparado. ¿Se han dado cuenta? Yo no traigo preparado. Acá hago la esquina, basándome en el libro. Entonces, hay una función del capital mercantil. No dice capitalismo mercantil, dice capital mercantil. Otra cosa es el capitalismo mercantil y otra cosa es el capital mercantil. ¿Ya? Ya le he dicho varias veces que el capital mercantil y el capital usurario aparecen antes del capitalismo. ¿Ya? En Roma. Por tomar un ejemplo, ¿verdad? Había usureros, grandes usureros, ¿sí o no? Los Fugger. Los Fugger, por decir, claro, en la época de tránsito, la época de Fugger. Los banqueros judíos, ¿no? Los mercaderes genoveses, florentinos. Y eran expertos. Eran expertos para acumular, así se dice, acumular capital usurario. Bueno, acumular capital usurario. ¿Correcto? Entonces hay una función del capital mercantil. Mira, el capital mercantil, qué bonita la historia cuando encuentras la lógica. ¿Ya? Al capital mercantil, esto, esta vida de quién es. Estas son las hojitas que uso yo. ¿Y cómo apareció ahí, profesor? Qué raro. ¿Qué alumno? No, sí o no, igualito. Bueno, no sé. Ahí tienen que conocer esos jóvenes. Cumple una función en el sistema feudal. ¿Ya? ¿Y cuál es la función? No le interesa transformar la sociedad capital mercantil. ¿No? O sea, no le interesa a los mercaderes, ¿no? Se llaman mercaderes, se llaman comerciantes, capital mercantil. No les interesa transformar el modo de producción feudal, ¿correcto? No les interesa las industrias, no les interesa convertirse en una clase dirigente, ¿correcto? Porque ya tienen sus ganancias, ¿correcto? Porque ya tienen sus ganancias en el sistema feudal, ¿correcto? No les interesa transformar. Y eso, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver más adelante. El capital mercantil va a ser una especie, lo dice China más adelante, como un sistema parasitario dentro de la estructura del modo de producción feudal. Buena, ¿no? Está valorado así, hay que cambiar. Muy buena. En castellano. Pues qué bonita copiada, expertos. No me interesa ningún cambio al capital mercantil, porque si tienen ganancias, ¿ya? Si tienen ganancias en el comercio del capital, mercantil en una sociedad feudal, ¿por qué van a cambiar esa sociedad si yo vivo de la sociedad? Ahí está. Le está
estatus. Lógico, y ahí tengo mis ganancias. Yo hago todo el comercio, gran comercio de capital mercantil en el siglo. No, eso es normal. Yo quisiera que desarrolles un poquito más. Son dos preguntas, nada más, ¿no? La tercera, una pregunta más. La importancia del Braudel. ¿Cuál es la importancia de el capital mercantil en un ente, en una estructura parasitaria dentro del sistema del feudalismo? Ahí está. ¿Qué les parece? ¿Ya? Esa tesis, miren, Oye, ¿la puedes repetir? El capital mercantil es la parte que dijo de más parasitaria, ¿no? claro. Pero, ¿qué tanto? Bueno, la puya no deja de. Ya me qué bonito, en 5 características en una sola parte. Él empieza antes de describir sabiamente las características de la Revolución Inglesa de 1640. ¿No? Él parte, ¿qué tipo de sociedad era? ¿Cuál era el tipo de sociedad en ese momento en Inglaterra? La forma de la sociedad. Ahí está. Entonces dice, en ese momento, feudalismo. ¿Ya? Correcto. Había un tránsito reciente, el tránsito del capital mercantil. Pero parasitario. Pero parasitario. El uso del dinero. Se lo retrasó. ¿Allá? ¿Correcto? Sin embargo, el capital, uso del dinero, de todos los mercaderes comerciales, no va a transformar la sociedad feudal. Eso se llama capital parasitario. Entonces, el capital mercantil en esta época es un capital parasitario. En esa época, ahora es otra configuración. Miren, estamos hablando del siglo XVII. Exacto. Eso es como decir vivía de. Este es del excedente económico, no. Este esquema poco del excedente. Entonces ahí tiene que poner entonces los préstamos, ¿cómo se llama? Los usureros. Los usureros, entonces. Comerciantes. ¿Y los usureros en qué parte están? Los comerciantes No, pero. el capital usurero siempre, pero no lo menciona. Pero está el capital mercantil también entraría. También había el capital Usurero. ¿Podría ponerse? ¿Qué dirían esos tres? Lo que hacían, como ahora, el comercio de qué? Mucho había el comercio de vino, el comercio de aceites, De la seda. Especies. de la sede, de la Especies. y de las especies que iban a hablar. Y también el capital usurario. Es otra cosa de los intereses. ¿Ya? Entonces, ahora le voy a dar. Siglo XVII, distinta a la que muchos de nosotros aprendimos en la escuela. Esta interpretación, resumida muy brevemente, sostiene que la Revolución Inglesa de 1640 a 1660 fue un gran movimiento social, al igual que la Revolución Francesa de 1789. Mira, así lo interpreta aquí, un gran movimiento.